Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la valoración de Ciutadans respecto a los acuerdos de gobierno y, sobre todo, a las explicaciones dadas por el portavoz, el señor Homs, en relación al anuncio realizado ayer en rueda de prensa por el señor Montoro, el ministro de Hacienda, sobre el déficit final, más o menos, del conjunto de administraciones públicas españolas y del déficit correspondiente a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Hemos visto una vez más al señor Homs haciendo lo que sabe hacer Convergencia a la perfección, que es eludir su responsabilidad y señalar a un culpable exterior y ajeno para tapar su incompetencia y mala gestión. Todos sabemos que los presupuestos de 2011 aprobados por la Generalitat de Cataluña estaban maquillados y que eran pura ingeniería contable, y así lo denunciamos durante su proceso de debate en el Parlamento de Cataluña. Había unas previsiones de crecimiento, unas previsiones de desempleo, había unas incorporaciones en partidas de ingresos como el Fondo de Competitividad, como los ingresos por la transmisión del patrimonio de la Seguridad Social, ingresos derivados de la enajenación de patrimonio de la Generalitat de Cataluña, así como unas tasas de crecimiento ficticio que daban como resultado unos presupuestos absolutamente de ciencia ficción. Decía el señor Homs que los presupuestos eran presupuestos, pero es que el problema es que este Gobierno, los supuestos siempre son erróneos y, por lo tanto, las conclusiones y el resultado de los mismos pues siempre son decepcionantes. La Generalitat de Cataluña ha tenido una desviación real, teniendo en cuenta que las previsiones eran del 2,4 y finalmente han sido del 3,7, de 1,3%. Esa es la realidad. Después, el trilerismo del señor Mas-Colell, el maquillaje del señor Mas-Colell y las justificaciones fantasiosas del señor Homs pueden intentar camuflar la realidad, pero la realidad es que había una previsión del 2,4 y finalmente nos hemos quedado en el 3,7. La desviación, por lo tanto, es absolutamente injustificada después de los esfuerzos y recortes que este Gobierno ha sometido a la ciudadanía de Cataluña. Pero claro, para este Gobierno la responsabilidad no es de su mala gestión y de su mala previsión de ingresos y gastos, sino de la pérfida albión madrileña, del perverso Estado español, que, como siempre, ha incumplido con los sueños de Convergencia y, por lo tanto, le ha desmontado sus ficticias y maquilladas cuentas. Sin embargo, ayer vimos una actitud del Gobierno de España con el señor Montoro novedosa, pero que podemos calificar de responsable, asumiendo que la deuda del conjunto de administraciones públicas españolas era una deuda del conjunto de España, que por lo tanto la solución al problema tiene que ser una solución conjunta, sin buscar responsables, sin señalar culpables, asumiendo que la situación financiera de este país es una responsabilidad colectiva a la hora de salir de esta situación. Sin embargo, como vemos, Convergencia ha vuelto a las andadas. Ha vuelto a las andadas responsabilizando al Gobierno de España y señalando un culpable, como siempre, externo, señalando con el dedo acusador un responsable para su incumplimiento de los objetivos, que no son de su mala gestión económica, de su mala planificación, de un Gobierno encabezado por el señor Mas-Colell, que, lejos de hacer presupuestos, lo que hace es ciencia ficción, a sabiendas, porque lo saben y porque el resto de fuerzas políticas así se lo señalan. Es un Gobierno que, recordemos, que el año 2011 no ha cumplido sus objetivos, entre otras cosas, porque eliminó una de sus capacidades de ingreso, que era el último tramo de las grandes fortunas del impuesto de sucesiones. Más de 200 millones de euros en los ingresos. Pero de esto el señor Homs no se acuerda. Dice el señor Homs que el Gobierno de España centrifuga el déficit hacia las comunidades autónomas. Pero lo que pasa es que el señor Homs tiene una memoria selectiva, porque no se acuerda de que la Generalitat debe cerca de 1.000 millones de euros a los entes locales, 1.000 millones, y hoy apareció una noticia que debe más de 700 millones a las entidades sociales. 1.700 millones de euros. Y paradójicamente nadie le ha preguntado hoy, y por lo tanto él no ha respondido, acerca de si esta actitud también es una actitud irresponsable, desleal y que busca centrifugar el déficit de la Generalitat de Cataluña. ¿Y qué pasaría si incorporásemos ese déficit a las cuentas públicas de la Generalitat del año 2011? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el déficit real de la Generalitat? Hubiera sido bueno que lo hubiera explicado.
Por lo tanto, para Ciutadans, después de los datos presentados ayer y que confirman aquello que temíamos y que anunciamos en el debate presupuestario de 2011, podemos calificar la política económica de este Gobierno con un sonoro suspenso. Este es un Gobierno que ha suspendido en su gestión económica. Es un Gobierno que ha suspendido en la gestión de la crisis. Un Gobierno que ha centrado su acción política en los recortes en el estado del bienestar, sin eliminar los gastos superfluos de la Administración, renunciando a ingresos fiscales en plena recesión, maquillando unas cuentas públicas a sabiendo de que las estaba falseando, algo que hizo en el 2011 y que ha vuelto a hacer en el 2012. Desde aquí volvemos a anunciar que este Gobierno incumplirá los objetivos de déficit para 2012. Lo anunciamos ahora y lo anunciamos con los mismos argumentos que lo anunciamos en 2011, que no son más que unas cuentas ficticias, unas cuentas que no se ajustan a la realidad. Y les voy a poner un ejemplo. Las previsiones más optimistas de crecimiento para nuestro país significan un decrecimiento del PIB del 1%. Hay una horquilla entre el menos 1% y el menos 1,7% de decrecimiento del PIB para el conjunto de España en 2012. Bien, pues este Gobierno, en los presupuestos de la Generalitat, estima un crecimiento para Cataluña del 0,4%. Una actitud absolutamente irresponsable que va a hacer descuadrar las cuentas públicas desde el minuto 1. Algo que no solo ha denunciado Ciutadans, sino que el propio Gobierno confirmó y asumió solo 2 días después de presentar las cuentas públicas, en un ejercicio de responsabilidad sin parangón en la historia reciente de nuestra democracia y probablemente sin parangón en el conjunto de la Unión Europea. Un Gobierno que falsea unas cuentas públicas y que prepara unos presupuestos que serán imposibles de cumplir y que significará a media legislatura o más, medio año corriente, más recortes sociales, más recortes de derechos laborales de los funcionarios, como ya ha anunciado este Gobierno hoy también para el conjunto de la función pública. Lejos de cuadrar las cuentas desde la austeridad y la racionalización del gasto, eliminando y suprimiendo gastos innecesarios y superfluos, desde la racionalización de los entes públicos, desde la simplificación de los entes administrativos, desde una verdadera política de austeridad y de racionalización del gasto público, atacan siempre en el flanco más débil de la sociedad, que es recortando derechos sociales y recortando derechos laborales de la función pública. Porque este Gobierno tiene un plan que es aprovechar la crisis para desmontar el estado de bienestar. Eso no es una opinión, eso es una evidencia. Este Gobierno también se equivoca porque no solo falsea las cuentas públicas, sino que sigue obsesionado con el recorte. Este Gobierno tiene que entender que con la austeridad y el recorte, sin crecimiento económico, sin reactivación de la economía, habrá más déficit. Es imposible la ecuación más austeridad y más recortes, si no sumamos más crecimiento, da automáticamente más déficit. Una contracción del PIB, una contracción de la actividad económica, una contracción del consumo, una contracción de la demanda pública, significa automáticamente menor crecimiento y este menor crecimiento significa más déficit agregado a final de año. Este es un Gobierno paralizado el último año y 2 meses, año y 3 meses desde que alcanzó el Gobierno, paralizado en la reactivación económica. Absolutamente paralizado. Paralizado e irresponsable, porque no asume su responsabilidad a la hora de explicar por qué después de un año con los más severos recortes en los derechos sociales de nuestra comunidad, solo ha habido una muy limitada reducción del déficit. ¿Cómo es posible? Pero claro, siempre hay una excusa, siempre hay una alternativa para dejar de asumir la responsabilidad, en este caso, el permanente pacto fiscal. Una vez más, el pacto fiscal se convierte en el santo grial del nacionalismo de Convergencia y Unión a la hora de explicar la situación. El pacto fiscal sea la solución a todos nuestros males. Pero lo que verdaderamente es el pacto fiscal es una nueva cortina de humo llamada a desviar la atención pública sobre la mala gestión de la situación económica y del Gobierno de Convergencia y Unión y de su aliado el Partido Popular, así como su incapacidad para reactivar la economía de nuestra comunidad. Convergencia
apuesta por una nueva decepción colectiva planteando un modelo imposible sin paralelo en ningún otro país con arquitectura federal. Decía el señor Homs una serie de frases que caracterizan y ha caracterizado su rueda de prensa de hoy. Y decía que 30 años habían enseñado una lección, que quien cobra manda, y que el objetivo, por lo tanto, era claro. El objetivo para cualquier gobierno serio sería trabajar por un modelo de financiación que garantizase no solo la suficiencia financiera, sino la transparencia del modelo, que garantizase la equidad en el sistema y que garantizase la corresponsabilidad. Pero Convergencia no quiere esto. El nacionalismo no quiere un modelo fiscal y un pacto fiscal que vaya en la línea de acercarnos a los modelos de financiación federal de nuestro entorno, que proporcionan y que trabajan sobre principios básicos como son el de la corresponsabilidad, el de la transparencia, el de la autonomía financiera y de la suficiencia financiera. Convergencia quiere, como ellos dicen, tener la paella por el mango, quieren tener la caja, el control de la caja. El problema es que ya sabemos cuando Convergencia tiene el control de la caja. Lo sabemos. Sabemos qué significó el control de la caja de Convergencia en los últimos 23 años. Y sabemos lo que significó el control de la caja cuando se tuvo que adjudicar la línea 9, por ejemplo, o la Ciudad de la Justicia. O cuando se tenía que adjudicar la obra pública, que tenía que pagar una mordida del 3%. Supongo que el control de la caja va por ahí. Ya no solo controlamos todos los resortes del poder, sino que queremos controlar la totalidad de los ingresos tributarios de nuestra comunidad, rompiendo el principio de autonomía financiera del conjunto de entes administrativos. Por lo tanto, lo que busca Convergencia, lo que busca el nacionalismo es alimentar el victimismo, el agravio permanente con argumentos falsos, con razonamientos infantiles, que solo tienen como objetivo servir de coartada, de cortina de humo a su incapacidad para gestionar la situación. Desde Ciudadanos hemos intentado poner un poco de luz y de sentido común a esta situación. Ya presentamos tanto los presupuestos de 2011 como los presupuestos de 2012 que es necesario asumir, en primer lugar, la situación. Es necesario dimensionar el gasto público a la realidad económica de nuestra comunidad, del conjunto de administraciones, que solo con racionalización y austeridad no se puede salir de la recesión, que el menor gasto público significa, bueno, nos hace entrar en un círculo vicioso que contrae la demanda y que contrae definitivamente la actividad económica, tiene un impacto muy duro sobre las cuentas públicas. Por tanto, hay que asumir la situación, pero también asumir responsabilidades y determinar que este Gobierno, lejos de hacer una política de austeridad y racionalización en las cuentas públicas, ha apostado por los recortes laborales y los recortes sociales como única alternativa y que esa actitud ha significado un auténtico fracaso. Es un Gobierno fracasado. No es el Gobierno de los mejores, es el Gobierno de los peores gestores y a la luz del resultado de las cuentas públicas así lo podemos determinar y así lo determina Ciudadanos, que, como digo, pone un sonoro fracaso la gestión del Gobierno en este último año. Después queríamos hacer una breve valoración de algunos de los temas que ha tratado este Gobierno en la rueda de prensa. El tema de la enajenación del patrimonio de la Generalitat. Desde luego, Ciudadanos no va a apoyar la venta de patrimonio público en esta coyuntura. Es un auténtico error. Es un error. Nadie en su sano juicio pondría a la venta patrimonio público con el mercado inmobiliario en la más absoluta depresión, a no ser que tenga intereses espurios en determinados sectores económicos y empresariales para enajenar bienes públicos con un interés privado. Nosotros sospechamos que es así. La intención de la Generalitat es enajenar patrimonio público para servirlo en bandeja a intereses privados que se lucrarán posteriormente con el alquiler de lo que había sido patrimonio público y que seguirá pagando la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, seremos muy vigilantes con esta situación.
Después, Ciudadanos va a hacer durante esta semana una serie de iniciativas parlamentarias que quería comentarles. En primer lugar, a la luz de lo sucedido en el Pleno del Parlamento, donde tanto el PSC como Esquerra Republicana como Convergencia y Unión votaron en contra de que el Gobierno de la Generalitat pasara información respecto al plan de viabilidad de la empresa Spanair, sobre la cual se ha gastado 135 millones de euros, repito, perdidos por la Administración de la Generalitat. 135 millones de euros tirados a la basura sin que este Gobierno quiera dar explicaciones públicas acerca de cuál fue el plan de inversión sobre el cual se realizaron estas inversiones. Pues como este Gobierno ha votado en el Pleno, y sus aliados, y sus cómplices, en este caso en el tema de Spanair, ha votado en contra de proporcionar esa información a los diputados de nuestro Parlamento, lo intentaremos pedir una vez más a través de la Comisión de Territorio y Sostenibilidad y la Comisión de Economía. Queremos conocer la información, queremos conocer los planes de viabilidad sobre los cuales la Generalitat decidió invertir 135 millones de euros de dinero público, no de préstamos, sino de participación accionarial directa en una empresa ruinosa. Queremos conocer ese documento. También llamaremos a comparecer a diferentes personas y entidades relacionadas con este tema. Llamaremos al señor Castells, llamaremos al señor Masculell, llamaremos probablemente al director, agresor director de Spanair, llamaremos al consejero delegado, llamaremos a responsables de Cimalsa, llamaremos a responsables de Fira de Barcelona, llamaremos también a responsables sindicales de Spanair, de Niuco. Haremos una batería de petición de comparecencia pública a todos aquellos implicados en el desastre de Spanair. Veremos si esta vez el resto de partidos tienen a bien conocer de primera mano lo sucedido y no bloquear esta iniciativa parlamentaria de lo que ha significado un auténtico despilfarro de dinero público, cuando no una malversación de dinero público. Respecto a un tema publicado hoy en prensa, pediremos a la Consellería de Interior explicaciones e información acerca de si ha habido algún operativo diseñado por este departamento para proceder a seguimientos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus acciones en territorio catalán. Queremos saber si el Departamento de Interior ha diseñado operativos de seguimiento de las operaciones que lleva a cabo en Cataluña la Policía Nacional y la Guardia Civil. Formularemos una pregunta por escrito al departamento. Y respecto al tema de participaciones preferentes, dado la pasividad del Gobierno de la Generalitat en su papel de regulador de las cajas de ahorros, pediremos la comparecencia de Masculell para que explique cuál ha sido la actividad del Gobierno de la Generalitat ante lo que significa un auténtico escándalo legal, una estafa legal que han llevado a cabo algunas entidades financieras en nuestra comunidad, en el conjunto de España, sobre centenares de miles de pequeños ahorradores. También pediremos la comparecencia en este Parlamento del presidente del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como el director general de la Agencia Catalana de Consumo. Queremos saber qué ha pasado, cuáles han sido los fallos del regulador, los fallos del controlador de estas entidades, que ha llevado, como repito, a cientos de miles de ciudadanos de Cataluña y del conjunto de España a tener bloqueados sus ahorros y a ser víctimas de una auténtica estafa legal, pero una estafa. Una estafa que significa que estos ahorradores no pueden disponer de su dinero, que ha servido para sanear los balances de determinadas entidades financieras, dejando a muchos de ellos en una situación absolutamente insostenible. El regulador y los gobiernos deben de velar por el interés general y deben evitar prácticas abusivas de las entidades financieras. Y Ciudadanos trabajará para que estos ciudadanos sepan qué ha hecho su gobierno y, sobre todo, para que establezcan mecanismos que puedan revertir esta situación y que garantice que en el futuro nunca más los ciudadanos se verán presas de acciones poco éticas por parte de las entidades financieras con el consentimiento, en este caso, del regulador. Con esto damos por finalizada.